Bueno, Bueno, entonces nos quedamos después de la anécdota de Catón. Luego, nos ¿qué sería quedamos el 2000? bueno, esa fue la campaña de Diego y en el 94, luego me regresé a Victoria, en donde A la alcaldía. Gerardo, Gerardo Arellano era el delegado, ¿te acuerdas? Sí. Y fui diputada local, coordinadora del grupo parlamentario, y por primera vez había un grupo parlamentario, porque siempre habían estado los diputados como diputados individualmente. Entonces, el gobernador negociaba con ellos individualmente, fueran del partido que fueran. O sea, los priistas obedecían siempre, pero los panistas pues negociaban. Cuando yo fui candidata y que perdí, que quise impugnar, de hecho impugnamos, pero no sabíamos cómo hacerlo. Y los diputados del PAN nos decían, no impugnes, a ver qué nos dan. O sea, negociaban, ¿verdad? Y por supuesto que impugnamos. Los que nos ayudaron fueron los del PRD. Nos enseñaron a impugnar, nos dijeron los tiempos y toda la cuestión jurídica. Pero bueno, cuando fui diputada local y yo iba a ser la coordinadora del grupo parlamentario, éramos 7 legisladores panistas por primera vez, había un grupo de 7 y habían aumentado 8 diputados en el Congreso, o sea, se añadieron 8 diputados en el Estado y estaban haciendo una zona este, para los 8 nuevos diputados. Entonces yo fui con el arquitecto que había, ya no me acuerdo cómo se llama, pero él era el hijo de la bruja del gobernador de Cavazos Lerma. ¿Te acuerdas que Cavazos Lerma tenía fama de que era brujo? Bueno, y los brujos buenos no lo querían porque usaba mal la brujería. Después supe, porque me encontraba me decían y entonces él era el secretario de Desarrollo Social, pero era el arquitecto del Congreso el que estaba haciendo Entonces fui con él para que nos diera el espacio nuevo para hacer el grupo parlamentario, para hacer el espacio del nuevo grupo parlamentario del PAN. Y entonces, el Congreso estaba al lado de la torre de gobierno y yo les pedí que me avisaran cuando llegara el secretario para yo ir Entonces ya me dijeron, ya fui, me dijeron, ya llegó, véngase para acá. Total, se tardaba y se tardaba, yo estaba en la sala de espera y se tardaba y se tardaba. Yo iba con Luis Banoye, que él iba a ser parte de mi equipo. Y y a la hora, le digo a la señorita, óigase, su secretaria del secretario, le digo, dígale al secretario que yo regreso, que me diga a qué horas me puede recibir, pero pues tengo muchas cosas que hacer, aquí estoy enfrente en el Congreso. Dígale, por favor, que me avise. Y sale el secretario muy enojado a la hora de que le dice la secretaria que por favor me dijera que a qué horas me iba a recibir. Es que estoy con una persona muy importante. Le dije, sí, perfecto, no hay ningún problema, yo regreso, nada más dígame a qué horas, porque yo también tengo mucho trabajo que hacer. Y me dice, ahorita lo puedo atender, muy enojado. Le dije, a ver, no es asunto de 3 minutos, dígame si me va a atender, a qué horas me puede atender. Ahorita, véngase. Total, ahí voy con él. Y estaba yo parada y él estaba sentado en su escritorio. Y yo estaba platicando así, le estaba explicando lo que quería. Le dije, sé que va a haber un espacio extra. Yo quisiera que nos los diera para el grupo parlamentario del PAN. Y me dice, ¿qué es un grupo parlamentario? Le digo, bueno, tienes razón de no saberlo. En Tamaulipas nunca ha habido grupos parlamentarios. Es un grupo de legisladores
que tienen la misma afiliación política y que trabajan conjuntamente en el Congreso. Entonces, ¿qué quiere que se haga? Y entonces estaba yo así con las manos haciendo ademanes y me dice, usted es una mujer buena. Le dije, no, no soy buena, soy buenísima. Y no nada más para esto, le digo. Pues, como que quería así burlarse de mí, le dije, no, no. Y entonces me dice, tengo que, pues vamos al Congreso, allá vemos qué es lo que usted quiere. Bien, le dije, perfecto, nada más dígame a qué horas. Y me dice, bueno, soy una, nada más dígame a qué horas para estar ahí. Y me dice, bueno, soy una persona falible, le dice, a lo mejor llego tarde. Le dije, yo también, pero sé cumplir con mi horario. Total, ya nos hicieron el grupo parlamentario, digo, la zona, las oficinas, con una sala de juntas, con ya bien hecho. Y y al entrar a la legislatura, para empezar, nos tocaron, nosotros queríamos la de Hacienda, y mi grupo, tenía yo, éramos 7 legisladores panistas, y yo les pregunté, a ver, ¿cuáles comisiones quieren? Y el grupo dijo que nos den la de Hacienda. Le dije, es muy difícil que nos den la de Hacienda. Pues si no nos dan la de Hacienda, no queremos nada. Pues no nos dieron la de Hacienda y nos dieron puras chiquitas, porque el grupo se aferró y yo dije, bueno, pues lo que me diga mi grupo, yo era la voz del grupo, no era la que definía. Y nos dieron puras comisiones chiquitas. Pero luego, la zona se tardaban, estábamos en una sola oficina y se tardaban y se tardaban. Y entonces en tribuna dijimos que era el colmo que se tardaran tanto, que por favor, que ya nuestras oficinas, porque no teníamos ni teléfono ni nada, no podíamos trabajar. Y se enojaron y nos las quitaron, las cerraron y se las repartieron. Lo que iba a ser para nosotros se las dieron a los periodistas. Y entonces lo que hicimos fue poner nuestros escritorios en el pasillo. Y estuvimos en el pasillo hasta que nos dieran las oficinas. Finalmente, pues bueno, les dio pena que estábamos nosotros sesionando. ¿Por qué están en el pasillo? Pues porque no tenemos oficinas. Y ya ganamos nuestro primer pleito político, que finalmente siempre ganábamos como era antes, políticamente hablando, pero perdíamos legalmente hablando porque ellos tenían mayoría y eran la planadora, ¿verdad? Inclusive no nos daban la información para ninguna de las leyes importantes, sobre todo el presupuesto. Ellos pasaban las iniciativas sin que nosotros conociéramos su contenido, con tiempo para estudiar, y hacían lo que querían con nosotros. Yo creo que es lo que quiere hacer ahorita Andrés Manuel otra vez. Se quiere regresar a lo que se usaba en esa época. Pero la verdad, fue un grupo muy padre, muy coordinado y trabajamos muy bien. Luego de ahí fui candidata, como te dije, en 1998, otra vez para presidente municipal. Y ahí la campaña fue una verdadera campaña. Ahí sí, ya tuvimos asesoría, tuvimos capacidad económica por donativos de gentes que nos ayudaron, y tuvimos un equipo fuerte y un jingle bien hecho y un equipo de trabajo. Trabajamos con los niños, sobre todo. Teníamos un jingle que era un guapango, que se pinte de azul, que se pinte de blanco, como el cielo. Está muy padre el jingle, estaba muy pegostioso. Los niños lo cantaban mucho y ellos eran los que tocaban la puerta. Todas las colonias íbamos y hacíamos, ¿cómo se llama? Juegos de lotería. Ya teníamos un equipo muy bien hecho. En todas las colonias, antes de ir, íbamos a jugar iba un grupo de señoras para reunir a la comunidad
jugando lotería. Las señoras que trabajaban conmigo, que habían trabajado conmigo en AMSIF, todas eran parte de la campaña. Y, me acuerdo que en la primera campaña, en la del 86, cuando una vez fuimos al banco, y porque acuérdate que Fernando Canales me dijo, donde haya gente, tú te paras y dices, grita. Y entonces Clara Torres, que fue a ayudarme en la primera campaña, entramos al banco un día de raya, viernes de raya, y me metí al banco y Clara, buenos días, les presento a la candidata. Y luego yo me ponía a hablar. Y en el teléfono estaba ¿cómo se llama? El del banco, el encargado del banco, el gerente del banco, en el teléfono con mi marido sin saber, y dice, mi marido le pregunta, ¿qué es ese ruido? Y dice, pues una señora que quiere ser candidata, cuídala porque es mi mujer, atiéndela bien. Pues no me atendió bien porque los policías me sacaron los policías del banco. Aquí no se puede hacer campaña. Y en el 98, pues yo traía la carga de los policías que me habían sacado del banco. Y cuando fui al banco en el 98, yo traía la carga y entré y el gerente, pásale Lidia, esta es nuestra candidata, y él me fue a presentar a todo el mundo. Fue radicalmente diferente la campaña. Todo mundo, la verdad es que a las 12 de la noche estábamos ganados el día de la elección, y a las 2 de la mañana llegaron los votos verdes porque se dieron cuenta a mediodía que estábamos ganando y se fueron a comprar votos al campo, y a las 2 de la mañana llegaron los votos del campo y perdimos por 1,200 votos. Y acuérdate que en esa época nunca, no se cambiaban, no había lo que determinaba el Instituto Electoral del Estado, es lo que determinaba el federal, no había cambios. Inclusive don Luis me llevó al instituto, al INE, al Instituto Nacional Electoral, para presentar otras pruebas que teníamos, y no, pues no valiera. Ok, entonces perdimos por 1,200 votos, pero el total fueron como 95,000 votos en total de votación. Y acuérdate que antes de mí, el presidente, del 86, en el 83, el presidente municipal había ganado con 3,000 votos, eran su total de votos. En el 98, el total de votos eran más de 90,000. O sea, la diferencia en ¿cuántos años? Y como yo estaba impugnando, me fui en lo que me daba la resolución el TRIFE, me fui a hacer un plantón, pusimos una carpa para vivir en el camellón del 17, enfrente de la presidencia municipal, para que la gente supiera que estaba en proceso y que no había ganado legalmente el candidato del PRI, que era primo hermano de Gustavo Cárdenas, hijo del exgobernador Enrique Cárdenas. Se llamaba Enrique Cárdenas, hijo del exgobernador. Entonces tenía toda la fuerza del Estado, ¿verdad? Pero ahí nos estacionamos en una carpa y era Navidad, era diciembre, porque las elecciones en esa época eran en noviembre. En noviembre. Entonces era diciembre y hacía un frío de la tiznada, ¿verdad? Y pusimos onofres y ahí pusimos la carpa y mi camioneta, mi campaña se llamaba La Nueva Historia de Victoria, era La Nueva Historia. Entonces mi camioneta de La Nueva Historia la pusimos en defensa porque dije, un borracho se sube al camellón y nos mata, ¿verdad? Se sube, entonces la pusimos así como de protección. Y luego una carpa y la gente
teníamos un equipo que dormíamos ahí. Yo me escapaba a las 6 de la mañana para bañarme a mi casa y me regresaba luego. Y ahí estaba todo el día. Y un día llega el jardinero de la plaza del gobierno, la plaza central de gobierno del Estado, de gobierno del Estado, con su esposa a firmar, porque teníamos un libro firmando de apoyo. Y entonces, que todavía lo tengo, por ahí lo tengo. Y con su esposa, y yo estaba con él platicando, y estaba con mi marido, yo también, y se levanta y me da 50 pesos para que, porque hacíamos posadas todas las tardes, piñata y repartíamos dulces y para la gente que iba a firmar. Entonces mi marido, no, 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 y le digo yo, sí, 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 claro que sí, aquí se acepta todo. Cada quien da lo que quiere y lo que puede. Entonces nos dio el jardinero 50 pesos y su firma, por supuesto, que era lo más importante, ¿verdad? Qué padre. Y luego, bueno, ya el 24 de diciembre nos dieron palo en el TRIFE, en el Tribunal Federal, y ya levantamos el plantón y nos vimos con cada quien con su familia a celebrar la Navidad. Y el 6 de enero es el día de la enfermera. Y siempre íbamos al hospital general con las enfermeras porque había una misa para festejarlas. Entonces fuimos al hospital y yo tenía casa nueva. Había terminado mi campaña y teníamos casa nueva. Y llegamos, mi suegra me lleva del hospital, me echa un ride a mi casa. Y en la puerta, cuando llegamos, estaban dos de las señoras que habían estado conmigo en el plantón. Ay, ¿cómo están? De las colonias, pero eran gente humilde, ¿verdad? Porque había de todo. Y entonces me dice mi suegra, ya te pescaron, como diciendo, ya te van a pedir ya algo, ¿no? Total, yo me bajo y las invito a mi casa a la sala y platicamos es que te extrañamos, diré. Total, se van y me dejan 200 pesos, me dan 200 pesos para que me compre una rosca de Reyes para festejar con Gustavo, con el candidato. Le digo, pero la rosca de Reyes no cuesta 200 pesos. Dice, pero es que no tenemos cambio. Digo, pero yo sí tengo. Así es que les di 100 pesos y les dije, y estos 100 pesos nos los vamos a gastar en tu casa, en la casa de una de ellas. Invitan a sus vecinos y hacemos una tamalada. ¿Qué les parece? Y así lo hicimos. Una tamalada con champurrado y todo, con los 100 pesos que ellas claro, yo puse el resto, ¿verdad? No iban a costar 100 pesos. Pero era padrísimo. La verdad es que esa campaña fue una campaña súper exitosa, que bueno, pues de hecho ganamos en esa. Finalmente, ese fue en el 98, en el 2000, en el 99, pues me metí a estudiar leyes, porque pues me quedé, ya salí de no, me quedé sin chamba, o sea, sin hacer nada. Estaba en mi casa sin hacer nada, se acabó la legislatura de Tamaulipas y se acabó la campaña. Quise ser presidenta del comité directivo estatal y me ganó Gustavo Cárdenas porque se movió ahí el grupo porque no hice campaña con uno de los líderes que no era consejero del estado, pero pues bueno, él movió a sus gentes y perdí. Y luego me metí a estudiar leyes. Y ahí sí, todo el tiempo, con mi secretaria, ¿cómo se llama? Con la negra, ahorita te digo, ay, Tamés, Sonia Tamés. Sonia, sí, Sonia Cadillo. Tamés, el Cadillo. No la Prieta, le decíamos. Nos metimos las dos a estudiar leyes y que me quieren nombrar de coordinadora del grupo. Le digo, no, 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 yo no vine a esto. Y me dice Sonia, cállate que les vas a caer mal. Porque veían yo había estado colgada en los postes todo el tiempo en el
en la campaña, entonces todo el mundo me conocía. Creían que iba a ir que querían que me dieran un título, pero pues no. Yo quería conocimientos, ¿verdad? Porque en todas me ganaban, nos ganaban legalmente. Entonces, finalmente, pues bueno, me nombran la coordinadora del grupo y nos toca el Día del Niño hacer un festival en una de las plazas de Victoria para el Día del Niño. Y entonces yo les pregunto a los muchachos, a ver, ¿quién se quiere disfrazar de payaso? Nadie. ¿De muñequita? Nadie. ¿De quién sabe qué? Nadie. Total, le digo, ya sé, todos nos vamos a disfrazar. Entonces, todos llegamos a la plaza y todos tenían su disfraz guardado hasta ver que yo fuera disfrazada. Y por supuesto que iba disfrazada con un bombín y pintada de la cara y con un traje de mi abuelo, de colas Sí, 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 un frac. de esas así. Total, estaba sentada, bueno, ya los chavos empezaron con los niños, unos les pitaban caritas, otros jugaban con la pelota, otros fútbol, y estuvo muy padre la participación. Y yo estaba sentada en la plataforma y y de repente volteo atrás y yo estaba pintándole la carita a los niños, pero agachada de la plataforma había un templete y de repente volteo y está el presidente municipal que me había ganado las elecciones y yo vestida de payaso y dijo, hola. Y en la tarde, era el Día del Niño, en la tarde era la primera reunión del comité estatal donde Gustavo iba a presidir y yo era parte del comité y me fui vestida de payaso. Dije, ya, en las dos, primero con el presidente municipal y luego con el presidente Con del los partido, Cárdenas. con los Cárdenas. Pero Oh, bueno, pero luego brincas a Europa. no, luego brinco al Senado, Oh, el 2000. No, luego brinco, Luis Felipe me invita a la Coordinación Nacional de Diputados Locales, ¿te acuerdas? cierto. Padrísimo. La verdad, me habla Luis Felipe y me dice, estaba haciendo su gabinete como presidente del partido. Y me dice que si quiero coordinar a los diputados locales de toda la República. Y me quedo pensando, yo estaba en Victoria, ¿verdad? Y me dice, pero me tienes que decir ahorita sí o no, porque ya lo voy a publicar mi gabinete. Y me quedo pensando, y como ya tenía problemas con mi marido, así que no me pelaba mucho, dije, sí. Y ya me fui en el 99 a México con Luis Felipe a coordinar a los diputados locales y la verdad fue una experiencia increíble, me di vuelta, viajé en todos los congresos para ver cómo estaban trabajando y la verdad, en unos se dividían de todos los partidos entre hombres y mujeres. O sea, PAN, PRI, PRD, todos revueltos. No tenían ni idea de lo que eran grupos parlamentarios, no tenían ni idea de que tenías que tener un trabajo específico previo de las brillantes ideas, cuidado con las brillantes ideas, porque son peligrosísimas. Las brillantes ideas que las sacas así de la noche a la mañana sin la autorización de nadie y sin el consenso del grupo, pues es peligrosísimo, ¿no? Ya ves Javier Corral que sacó su iniciativa de que fuera la elección, así de repente se le ocurre presentar en la Asamblea del PAN que la elección sea con todos los panistas, o sea, tienes que consensuar las ideas antes de decirlas, pero bueno, ese fue mi trabajo, padrísimo, visité a todos los grupos parlamentarios, pero luego es la elección del candidato a senador de Tamaulipas y yo no podía ser candidata ahí porque eran dos grupos, dos hombres que se estaban peleando la candidatura y me hubieran hecho pedazos entre ellos, ¿no? O sea, estaba muy fuerte entre ellos, entonces yo no podía, ni pensaba. Pero a la hora que sale uno de candidato, que no me gustaba, dije, nos ha costado tanto trabajo hacer el partido en el Estado para que esta persona sea el representante del PAN
a nivel nacional en Tamaulipas, representante de Tamaulipas a nivel nacional, le dije, tengo que meterme. Le dije a Luis Felipe, le pedí permiso para meterme en la contienda pluri. Como pluri, porque no había otra alternativa. Entonces Luis Felipe me dijo, sí, pero espérate hasta el final. Digo, métete de pluri para que me ayudes hasta el final del... Le dije, sí. Entonces me meto a contender en el estado e invito a un abogado muy prestigiado de mi suplente. Y me dice, no te voy a decir el nombre, pero me dice, No. que no va, primero me dijo que no iba a contender. Y luego me dijo que si le aseguraba, le firmaba 3 años, la mitad del sexenio. Le dije, no, le dije, a lo mejor te toca porque yo me tenga que ir, pero no te puedo firmar nada. Le dije, sí, toca, pues tú eres el suplente. Le dije, pero yo no te voy a firmar nada. Entonces, no fue mi suplente y de repente es mi contrincante. Se lanza de mi contrincante. Me pelea la candidatura pluri en el estado. Y le digo, ¿cómo? Pues no, que no ibas a contender. No me dijiste que no ibas a contender. Sí, pero fulanito, Gustavo Cárdenas y Diego me pidieron que me presentara como tu contrincante. No lo podía creer. De Gustavo sí, pero de Diego, que le hablo por teléfono a Diego. Oye, ¿qué onda? Que estás apoyando a fulanito para ser candidato a pluri al Senado? Me dijo, sí, pues es muy buen abogado, ¿verdad? Le dije, pues es muy buen abogado, pero acuérdate que los abogados se pueden contratar y las mujeres políticas no, y menos como yo, le dije. No, pues tú también di que te estoy apoyando. No, le dije, me haces daño. Le dije, gracias. Pues bueno, ya le gané la contienda interna en el estado y luego pues contendí en el nacional y quedé en cuarto lugar, nada más que ya en el acomodo, porque quedé en séptimo y pues fue como salí de candidata, digo, de senadora. Estuve en la comisión primero me dio Diego la comisión de reglamento y puntos constitucionales y le digo, Diego, no soy el fulano que tú querías que fuera, yo no era abogada todavía, me había metido a leyes y todavía estaba estudiando leyes. Y me dijo Luis Felipe, cuando le dije que estaba estudiando leyes, me dice, no te salgas. Entonces seguí en línea, ahí donde la vez empecé. No había línea, pero iba a los exámenes y mi secretaria me pasaba todos los apuntes. Y pues bueno, presentaba los exámenes en extraordinarios siempre, porque me pasaba en faltas, obviamente, Claro. ¿verdad? Pero terminé. Finalmente, me dio la presidencia, Diego me encomendó la presidencia de puntos constitucionales. Primero me había invitado para administradora del grupo parlamentario. Le dije, no, yo nada más sé gastar dinero, yo no sé ahorrar. No me metan ahí. Me había propuesto, Jorge Cermeño me dijo, Diego quiere que seas tú la... No, le dije, con números no me meto, yo no quiero serme responsable de eso. Y luego me propuso el grupo para coordinar, porque ya ves que había un grupillo que no quería Diego y total, que se hicieron unas subcoordinaciones de grupos dependiendo de los temas. Y me propusieron en Relaciones Exteriores, porque yo era parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, no era la presidenta, pero no estaba en ese momento Fernando Margain, que era el presidente. Y Diego, no, Lidia, no. Y le dije, ¿por qué no? Porque la quiero para otra cosa. ¿Y como para qué me quieres? Le digo, para que te encargues del grupo, de que vigiles dónde están los senadores o no sé qué. Y dije, a ver, Diego, si no cuido a mis hijos, yo no voy a cuidar a los senadores, perdóname. Y me dice, úchale, pues si no te gusta nada de lo que te encomiendo. Dije, pues dime qué me encomiendas. Primero, me encomiendas la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias. Le dije, yo no soy ni abogada ni ratón de biblioteca.
dije, eso, ahí necesitas un ratón de biblioteca como el que querías que fuera senador, pero no fue. Y luego, total, se lo negocié para ser parte de Relaciones Exteriores y de Educación. Yo estaba en la Comisión de Educación. Total, fui parte de la interparlamentaria, de la Asamblea y me mandaron la primera vez a Burkina Faso. Y yo, ¿y eso dónde está? Está cerca de Timbuktu. Yo creí que no existía Timbuktu, pues sí existe, cerquita de Burkina Faso. Un país pobrísimo donde llegué sin Beliz, no me llegó el Beliz, y todo tenía la misma tela, los manteles, los anuncios, las decanes estaban vestidas con la misma tela. Entonces yo les decía a las decanes, denme tela para vestirme, porque me estaba vistiendo con las esposas de mis compañeros senadores del PRI, del PRD y de todos los demás, porque no tenía ropa. Total fue con el 11 del 11, cuando las Torres Gemelas, estábamos nosotros en Burkina Faso, en Ouagadougou se llama. Y fue un catástrofe, porque acabábamos de aprobar una propuesta de los musulmanes. Entonces, en la Asamblea Parlamentaria. Y entonces quisieron los países que no somos musulmanes, quisieron revertir la elección, pero pues no. Para revertir una propuesta aprobada se requería de la mayoría absoluta, 75%. Y pues no, había más musulmanes que normales. Entonces, pues no lo logramos. Y al día siguiente se canceló todo mundo. Yo tenía mi vuelo hasta el sábado, ese fue un martes, acababa de empezar, llevaba un día el evento, íbamos a estar una semana, yo tenía el vuelo de regreso el sábado, pero algunos diputados del PRI, de otros partidos, porque yo era la única del PAN, tenían su vuelo para el miércoles, o sea, al día siguiente, perfecto les fue a ellos, y yo no, y no había modo de conseguir vuelo, me dijeron, Lidia, ahí no hay nada, lo que tú lleves es lo que va a haber. Y dije, pues yo no sé cómo le hago, yo agarré mis tiliches y me fui al aeropuerto, y como todo el mundo ya me conocía, las azafatas eran las mismas que atendían en el aeropuerto, y como me habían visto y les había pedido las telas para hacerme mi ropa, todo el mundo me conocía. Entonces le dije, a ver, es que no hay en primera clase. Le dije, no me importa en la clase que sea, yo me voy a mi casa, ahorita tenemos que estar en México en este tema. Todos los demás tenían vuelos para viajar por el resto de Europa, menos yo. Yo tenía París, México. Llegué a París y había un vuelo. Y dije, lo agarro y me voy. Fui la única que llegué al día siguiente a México, y todos los demás que tenían otros vuelos para otros lados se la pasaron brincando, llegaron una semana después porque se cancelaron todos los vuelos por el espacio aéreo. Una diputada del PRD se había regresado ese mismo día cuando las Torres, y la pescó en el aire el evento, y la mandaron a Canadá. O sea, le desviaron el vuelo a Canadá y no regresó a México hasta después de una semana. Yo fui la única que regresé a mi casa, digo, al Senado al día siguiente, y que te digo que todo el mundo estaba consternado por qué va a pasar, ¿no? Teníamos que estar en nuestros espacios. Eso fue, y bueno, en el Senado me dediqué, los temas más importantes fue el huachicol, el robo llega una chica, a una guapísima de Baja California, no me acuerdo cómo se llama, pero su papá y ella tenían una gasolinera, y llega con Diego. Ella era priista, pero no fue con los priistas, fue como en el PAN, dice, porque en el PRI no me van a hacer caso, a denunciar el contrabando de
Gasolina. de sustancias, no de Ah, sustancias que hacían que la gasolina se expandiera y rindiera más, sí, rendía, sí, sí, sí. pero de peor calidad. Le iba como en feria a los carros. Y entonces había un grupo, había un programa que se llamaba Profeco Pemex, que ¿tú qué piensas que es Profeco Pemex? Bueno, auditoría a las gasolineras, ¿no? A la Ok, calidad de la gasolina. ok, no, era un grupo que le daba permiso a los gasolineros de robarse el 10%. O sea, los que estaban inscritos en el programa Profeco Pemex tenían permiso de robarse el 10% y los que no estaban amenazados. Y entonces esta chica fue precisamente a denunciar esto y me dijo, por favor, no digan nuestro nombre porque nos matan. Es tal. Entonces Diego me encomendó el tema, que lo investigara. Me pasé 5 años investigando el robo del contrabando De de las los, sustancias. las sustancias esas que expandían la gasolina, el robo de gasolina, el huachicol, que en esa época no podías nombrar el huachicol porque a mí me mandaron mensajes, dígale a la senadora que ya deje de hablar de eso. Yo no sabía que era eso, el huachicol o el narcotráfico, que ya en Tamaulipas había un anuncio en el aeropuerto que decía, se busca a fulano de tal, un X contra X, Personaje. personaje, y me decían, dile a Santiago Krill que quite ese anuncio, que nosotros le decimos dónde vive, en Matamoros, sabemos dónde viven. O sea, todo el mundo sabía del narcotráfico. En las elecciones intermedias, la verdad es que yo sabíamos que iban a participar los malitos, que no los llamábamos así en esa época, y no se hablaba de ellos, porque el que hablara de ellos públicamente lo mataban. O sea, ahí sí, en el huachicol, en el contrabando, que era así como que eran negocios en esa época separados. Entonces yo estuve haciendo investigación en Pemex, que Pemex tiene un control y sabe exactamente dónde tienen una fuga La toma, sí, sí, de el famoso monitoreo por presión. exacto. Total, fueron esos temas y el agua del 026, Oh, que era del Río Bravo, el convenio que se hizo con Estados Unidos de que se tenía que dar los excedentes de del agua. México, del agua, se tenían que pasar a Estados Unidos y entonces, pues en un momento dado quisieron pagar a Estados Unidos con el agua de los productores del distrito de riego de 026 de Tamaulipas y yo estuve trabajando para que, ok, les vas a quitar el agua, págaselas. Logramos que se las pagaran. Me invitó Usabiaga cuando fui a estaban haciendo los gasolineros, digo, perdón, los productores del distrito de riego de la frontera, estaban haciendo una manifestación en contra de que les quitaran el agua. Y los periodistas me preguntaban, ¿qué viene usted en representación del presidente? No, le dije, yo vengo en representación de los señores que están haciendo el paro. Le dije, yo vengo a representarlos a ellos porque estamos trabajando para que los indemnicen. Pues es tu agua, yo soy agricultora, le dije, sé lo que es tener una concesión de agua y que de repente te la quiten, pues pierdes todo. Entonces, estamos de acuerdo que les